Buenas tardes, Día Político por TSI. ¿Por qué no se quiere nombrar al tercer magistrado del Tribunal Superior de Cuentas? Recuerde usted que el abogado Roy Pineda, que era representante de Libre en este organismo, ahora es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, desde que se escogió la Corte, en el mes de febrero, han pasado todos estos meses y está acéfalo ese puesto en el Tribunal Superior de Cuentas. Hay un documento que ha sido publicado por los dos magistrados actuales, tanto el abogado Pineda como el abogado Ricardo Rodríguez, donde dan a conocer la petición formal al Congreso Nacional de la República para que se proceda al nombramiento del tercer magistrado. Ahí está la nota en pantalla. Solo le voy a leer la primera parte. El Tribunal Superior de Cuentas oficializó una solicitud al Congreso Nacional de la República para proceder al nombramiento del tercer magistrado del Pleno del Ente Contralor del Estado de Honduras. La petición se formalizó mediante remisión del oficio, ahí está el número, dirigido al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, con copia a jefes de bancada, el cual fue suscrito por los magistrados del TSC, José Juan Pineda Varela, presidente, y Ricardo Rodríguez. El fin de semana nosotros le consultamos al doctor Edmundo Orellana, secretario de Transparencia y de Lucha contra la Corrupción, y escuche lo que dice. Hay que elegir uno más para validar lo malo que se ha hecho. Usted sabe que este Tribunal Superior de Cuentas ha hecho cosas innombrables. Entonces, que nombren uno significa que solo sería un voto en contra para validar todo lo malo que se ha hecho. Yo diría que no se nombre, que se esperemos. Que entonces si nombra... De todas maneras, las investigaciones se hacen. Ahora, esas no se paran. Lo que no se puede hacer es tomar decisiones, pero las investigaciones tienen obligación de hacer. ¿Recuerda usted el informe que se mandó del hospital, de los hospitales móviles? Sí. Que fue una vergüenza. Bueno, todo eso quedaría validado y se pone un tercero. Bien. No, mejor que esperen, sí. Bien, esto es lo que dice el doctor Edmundo Orellana, pero ¿qué opina el abogado constitucionalista Oliver Erazo sobre este tema? Tienen que nombrar el tercer magistrado, tienen que nombrarlo, o sea, por eso es un órgano colegiado. La gran pregunta es, ¿por qué no lo han hecho? Esa es la pregunta. ¿Y el compás espera de qué? Si por un lado están con el discurso de que las instituciones no sirven, que las instituciones están debilitadas, que ocupamos una misión como la CICI, pero por otro lado tienen la responsabilidad de nombrar un tercer magistrado y no lo hacen, entonces aquí, ¿qué es lo que podemos creer? O sea, lo primero que tenemos que hacer los hondureños es fortalecer nuestras instituciones, operadores de justicia y todas aquellas que contribuyen a los operadores de justicia, y después podemos seguir. Esto es lo que opinan estos dos expertos en el marco jurídico del país. Abogado Alceste Minardi, gracias por atendernos esta tarde aquí en Día Político. ¿Cómo está? Está en San Pedro Sula. ¿Cómo está usted? Muy bien, tengan muy buenos días a todos, y queremos decir que hay un gran calor aquí en San Pedro Sula, sí, pero como siempre con el ánimo de trabajar, los sanpedranos levantándonos desde las 5 de la mañana, incorporando en estas actividades. Quisiera decir en relación al tema, licenciado Matute, por favor, que aquí está claro que ninguno de los protagonistas, de los miembros de la clase política, urge ni exige se nombre los miembros del Tribunal Superior de Cuentas, porque sabe que el artículo 105 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas nos establece la prescripción, la cual dice corre a partir del momento en que cesa el funcionario, y esa prescripción es a los 5 años. Entonces, ¿qué significa esto? Que estas son situaciones en las cuales los políticos se ponen de acuerdo para beneficiarse, aprovechándose de la ignorancia que tiene la sociedad en general de estos dispositivos o prescripciones claras en la ley. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que una serie de funcionarios van a quedar totalmente eximidos de la fiscalización de esos bienes, recursos y fondos que han administrado, y es decir, fondos públicos. Y esto no solo mírelo usted a través de lo que son las instituciones de los poderes del Estado, sino todas aquellas instituciones, incluso de capitales mixtos, donde el Estado ha aportado recursos públicos. Entonces aquí es una jugada, y aquí tenemos que ser con dureza. Muchas veces nosotros decimos
que los políticos son tontos. No, los políticos se hacen los tontos para aprovecharse, beneficiarse y blindarse de impunidad ante estos actos descarados de corrupción. Lamentable las palabras del exfiscal general que dice que mejor hay que esperar, sí, pero en esa espera, alegando una justificación entre comillas válida, lo que se pretende es una jugada más grande donde miles y miles, oigan bien, de millones de lempiras van a quedar totalmente eximidos de ser investigados. ¿Y eso qué es lo que produce? Que un montón de funcionarios se hayan enriquecido ilícitamente y que es a la vista pública que sus capitales en el corto tiempo han crecido. Estamos hablando entonces de un nuevo pacto de impunidad en Honduras por parte de la clase política. Así es un pacto de impunidad asolapado. Y si usted se mira, está el silencio cómplice de todos los partidos y de todas incluso instituciones de la sociedad civil que no he visto yo que han corrido a reclamar esto, o les vamos a dar el beneficio de la duda que por el desconocimiento de la ley no lo han hecho. Yo lo felicito a usted cuando del estudio que hacen ustedes como periodismo de investigación se dan cuenta de la existencia de ese artículo 105 de la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas que establece las prescripciones, que relacionado, dice, al 3, que es facultad del Tribunal Superior de Cuentas investigar, fiscalizar esos bienes, fondos que han sido administrados, porque si no lo hacen, no van a prescribir las acciones para imputar, de acuerdo al 62, el delito de enriquecimiento ilícito, que es superior, fíjese bien, al millón de lempiras malversados, contempla una pena de 5 a 15 años. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes están beneficiando? Porque se están beneficiando a miembros de todos los partidos y son esos pactos de impunidad en los cuales nosotros nos damos cuenta que participa esta clase política que está corroída. Y por eso muy difícil que aunque se anuncie venga una CICI, porque aquí realmente es tremendo y cuando venga la CICI no va a poder imputar porque faltan esos informes del Tribunal Superior de Cuentas que va a tener el Tribunal Superior de Cuentas prescrita la acción para poder cumplir su función constitucional. Voy a la primera pausa, ya regreso con usted, abogado Menardi. Este es el artículo 105 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Prescripción. La facultad del tribunal para fiscalizar las operaciones y actividades de los sujetos pasivos prescriben en el término de 5 años, contados a partir de la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo. Si este artículo se aplica, abogado Alceste Minardi, estaríamos hablando que muchos exfuncionarios acusados de corrupción quedarían libres. Así es, y recordemos que muchas instituciones, cuando se han nombrado estos funcionarios, se nombran en pactos que a veces hay de un partido y de otro. Entonces prácticamente van a quedar libres. Y mire, cuando crearon esta ley del Tribunal Superior de Cuentas, los políticos son astutos y los dejan con sus trampas, con sus pasadores y candados. Mire que en el artículo 19, ellos sí dejan contemplado que cuando hay ausencias temporales, ¿cómo van a sustituirlo? Dice que temporalmente, si se ausenta un miembro del Tribunal Superior de Cuentas, lo podrán sustituir, dice, con funcionarios que tengan mayor jerarquía o tiempo dentro del mismo Tribunal Superior de Cuentas. Pero el artículo 20 dice que si la ausencia es definitiva, no hay manera de sustituirlo porque se rompe o se desintegra el pleno del Tribunal Superior de Cuentas, porque la misma ley dice que el pleno se constituye con 3, o sea, con uno que falte no hay pleno y no pueden aprobar ni ratificar nada. Entonces, dice el artículo 20 que ellos mandarán, los 2 magistrados restantes, una solicitud al Congreso Nacional, como usted bien leía al principio del programa, para que estos nombren. Entonces, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas ya cumplieron con su función. Los que no están cumpliendo con su función es el Congreso. El Congreso Nacional, encabezado por la Junta Directiva que encabeza el licenciado Luis Redondo. Entonces aquí, abogado, se habla muchas veces que hay una lucha frontal contra la corrupción y no le existen, porque aquí están apañando la corrupción, aquí están apoyando la corrupción, porque no están haciendo nada. Bien, el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas dice, si la ausencia tuviera una duración mayor de 2 meses, que ya es 2 meses, que ya es 2 meses, que no está el abogado Roy Pineda ahí. Salvo causa justificada, este se considerará definitiva y el tribunal lo comunicará al Congreso Nacional para que proceda a la elección de un nuevo miembro.
Hombre, hay que respetar la institucionalidad. Si la ley orgánica del Tribunal de Cuentas manda en este artículo 20 a que se elija, yo creo que el Congreso Nacional esta misma semana debe de escoger ya al nuevo integrante del Tribunal Superior de Cuentas, abogado. Así es, y siendo honesto, lo debieron haber hecho en la misma semana que eligieron la Corte Suprema de Justicia. Recuérdese usted que en esa sesión se elige los 15 miembros propietarios de la Corte Suprema de Justicia. Después hicieron unas reformas y las aprobaron vía interpretación, y luego de eso eligen magistrados suplentes. Entonces yo me pregunto, si estuvieron, la sesión vino terminando como a las 5 de la mañana, se volvieron a reunir la siguiente semana, ¿por qué no eligieron al nuevo miembro del Tribunal Superior de Cuentas? Porque si al final, miren, al final esto es una distribución partidaria. Entonces ya estaba claro que hay un magistrado que es afín al Partido Nacional, otro es afín al Partido Liberal, y al que había que sustituir al magistrado Roy Pineda, que es afín al Partido Libre. Entonces, nadie iba a respetar eso. Ahí lo que hubo fue un contubernio del Congreso Nacional, encabezado por Luis Redondo, para generar más corrupción y para cumplir aquellos compromisos que se dan entre la sociedad política, entre la clase política como tal, para que un montón de léperos y sinvergüenzas queden totalmente impunes, porque hasta ahorita recuerde usted que son 5 años. Entonces cuenta para atrás, o sea que de los 2018. No de esta administración que acaba de salir los últimos 4 años del Partido Nacional, sino pongamos la primera administración de Juan Orlando y un poquito de la anterior, entonces ya son los 5 años de gente que ha cesado. Entonces esa gente, simple y sencillamente, va a quedar eximida de cualquier investigación. Ahora es preguntarnos, investigar quiénes son los beneficiados que se ganaron, fíjense bien, el premio mayor, sin que la sociedad hondureña se diera cuenta. El pueblo de Honduras trabajando y sus impuestos, el Estado permitiendo que lo sigan despilfarrando y dilapidando los corruptos. Entonces, para usted, este nuevo pacto de impunidad de la clase política en estos momentos reflejará en los próximos días ver desfile de funcionarios recibiendo su finiquito. Así es, porque simple y sencillamente, ¿qué es lo que van a hacer los abogados, los representantes legales de estas personas? Que van a ir a solicitar que se les extienda su finiquito vía prescripción, porque ya pasaron los 5 años y que por lo tanto no existe ningún mecanismo que los interrumpa, porque ahí quien está creando la impunidad es el sujeto activo. ¿Y quién es el sujeto activo? El Estado, porque es el que tiene y le otorga constitucionalmente la facultad de fiscalizar a posteriori la administración de fondos, bienes y recursos que han administrado ¿quiénes? Los funcionarios titulares y de todas estas instituciones o entidades públicas, llámese secretarías de Estado, instituciones descentralizadas, concentradas, bancos con capital mixto, bancos estatales, etcétera, etcétera. Y también aquellas comisiones, recuerde usted, público-privadas, porque ahí dice que también investigará aquellas aquellas instituciones que aunque sean privadas, reciban recursos públicos del Estado. Entonces aquí miramos nosotros abiertamente la jugada, y la jugada es que un montón de personas, infractores de la ley, que malversan, que vienen y maladministran los bienes del Estado, entonces van a quedar con su finiquito. ¿Y por qué va a quedar con su finiquito? Por vía prescripción, no porque sean inocentes, no porque sean blancas ovejas, sino que son realmente personas que se han aprovechado del poder a través de estos convenios y pactos oscuros que se dan para venir y elegir autoridades del Estado. Bueno, entonces muchos funcionarios van a gritar bingo o lotería próximamente. Bueno, yo creo que lo primero que dijeron en esa votación en el Congreso, después de que eligieron la Corte, fue bingo, y después lotería, porque yo creo que aquí han hecho feria. Vamos a la pausa. Bien, abogado, en un minuto, la petición que hace usted, el abogado Alceste Menardi, ex candidato presidencial al Colegio de Abogados de Honduras. ¿Cuál es la petición que hace al Congreso? Lo que tenemos que decir, licenciado, es que exigimos como pueblo, como un ciudadano más y en representación de repente todo el Estado de Honduras, de ese pueblo que exige, que se elija al tercer miembro de ese Tribunal Superior de Cuentas, que esa excusa barata
que pone el fiscal general al decir que no se elija para que no se convaliden otras cosas, realmente no es una excusa, sino que eso es para sorprender y para anestesiar al pueblo hondureño para que digan, no, está bien que no se elija, pero lo que está sucediendo es un daño mucho mayor, porque será un centenar, y si no miles de funcionarios que van a recibir su finiquito por vía prescripción después de toda la malversación que han hecho de los bienes del Estado, porque no van a ser fiscalizados, porque ya estará prescrita la acción y el tribunal no podrá hacer nada, y por ende el Ministerio Público igual no va a poder hacer nada porque no va a contar con el dictamen del Tribunal Superior de Cuentas para poder imputar a las personas, y después los abogados, que son muy sagaces en la vía penal, van a alegar y oponer todo este tipo de acciones para poder salvaguardar los intereses de sus representados. Aquí es entonces aquel viejo dicho que dice cuando los patos le disparan a las escopetas, porque aquí los sinvergüenzas y los ladrones de los fondos, recursos y bienes del Estado van a quedar con su finiquito, campantes, sonrientes, después de que no van a recibir ningún tipo de fiscalización ni investigación. Así que el Congreso Nacional, el señor presidente del Congreso Nacional, inmediato que meta en la agenda legislativa la elección de ese tercer miembro, que yo creo que nadie se opone, pero aquí es un pacto descarado de impunidad. Gracias, abogado Alceste Menardi, muy amable por atendernos esta tarde aquí en Día Político. Igual a usted, amigo televidente, gracias, buenas noches. Los dejo con las palabras del día. Pues entonces aquí es una jugada y aquí tenemos que ser con dureza. Muchas veces nosotros decimos que los políticos son tontos. No, los políticos se hacen los tontos para aprovecharse, beneficiarse y blindarse de impunidad ante estos actos descarados de corrupción.